y vamos a ver el día de hoy lo que es probabilidad condicionada y probabilidad total. Vamos a hacer un pequeño refresco así en forma muy básica de lo que es probabilidades. ¿Quién me puede dar una opinión, incluso por el chat también, ningún problema, de lo que es el concepto de probabilidad? ¿A quién se le ocurre algún concepto, alguna palabra, algo que se les venga a la mente lo que es concepto de probabilidad? ¿De qué estamos hablando de probabilidades? ¿A alguien se le ocurre, muchachos? Como un porcentaje. Ya, sí, tiene que ver con, de alguna manera, con un porcentaje. ¿A alguien más se le ocurre algún otro concepto, palabra o algo respecto a probabilidades? ¿Nadie se atreve a decir algo? Alguien me respondió por el chat. Ya, algo que es probable, algo que puede ocurrir, pero a la vez no puede ocurrir, ¿cierto? Eso es un poco de alguna manera pues, como consensuar el concepto de probabilidad. Algo que podría ocurrir o no podría ocurrir. ¿A alguien más se le ocurre el concepto de probabilidad o alguna palabra que lo asocien con algo? Algo aleatorio. Ya, variable aleatoria, bien, una cantidad no exacta, ya, también puede ser. Al menos esta vez no vamos a ver variable aleatoria, aunque me hubiera encantado pasarlo, no es para nada difícil, pero vamos a ver otro tipo de probabilidad. Ah, antes de terminar, ¿alguien más que quiera dar una opinión del concepto de probabilidad? ¿No? Ya. Por ejemplo, para darnos un poco la base de una, como dijo Diego, una cantidad no exacta. Por ejemplo, ustedes cuando lanzan una moneda, ¿cierto? Una moneda al aire, ¿cuáles son los resultados de esa moneda? Los resultados, no las probabilidades, los resultados. Cuando ustedes lanzan una moneda al aire. Cara o sello. Caro sello, muy bien. Pero, ¿qué es la probabilidad que salga cara o la probabilidad que salga sello? Es que Una de hay, dos. puede salir o cara o puede salir sello, ¿cierto? Puede que no salga cara o puede que no salga sello, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de probabilidad es la posibilidad de que ocurra algo, pero a la vez la posibilidad de que esa misma cosa no ocurra. En la misma moneda estamos hablando de cara o de sello, puede que salga cara o puede que salga sello. Pero esa posibilidad la podemos cuantificar en número. Y eso a lo que nosotros hablamos de probabilidad. Es el número, o la representación numérica de que salga cara o salga sello. Como dijo Brian Araguirre, se puede cuantificar en un porcentaje la probabilidad de que salga la cara. O también se puede cuantificar en un número decimal. O también se puede cuantificar en una fracción. Si nosotros, por ejemplo, tomamos la cara o sello, ambas tienen la misma probabilidad, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cuál es la Sí. probabilidad de que salga cara o de que salga sello en una moneda? Díganmelo nomás, muchachos, no importa en qué, en 50 y 50. 50 y 50%. Muy bien, Brian Salgado. Entonces, si tenemos acá cara y tenemos acá sello, vaya, dice que es un 50% cara y la probabilidad de que salga sello es un 50% también, ¿cierto?
Como dijo Brian Aravire, si esto lo pasamos a fracción, la probabilidad es 1 de 2. Igual que acá. El sello, la probabilidad de que ocurra el sello es 1 de 2 probabilidades totales. Si lo pasamos a decimal, es 0,5 y también es 0,5. Pregunta, muchachos. La probabilidad de las caras y la probabilidad de los sellos, ¿cómo son entre sí? Entre ellas, la probabilidad de las caras y la probabilidad de los sellos ¿Iguales? son, dígalo, repítalo, Brian, de nuevo. ¿Iguales? Son iguales. Muy bien. Y también Brian Aravire son iguales. Esto es el caso más común que hay. Es el caso más común que hay. Pero, por ejemplo, si nosotros ahora en vez de tener una moneda tenemos un dado, ustedes saben que el dado, ¿cuántos números tiene? ¿Cuántos números tiene un dado? 6. 6. Entonces podemos enumerar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cierto? Tenemos 6 números que tiene el dado. Si lo llevamos esto a probabilidades, podríamos decir que si salga un 1, es una probabilidad 1 de 6. Si sale el 2, es una probabilidad también 1 de 6. De que salga el 3, su probabilidad también es 1 de 6. De 4 es 1 de 6. De 5, 1 de 6. Y de 6 también 1 de 6, ¿cierto? Esa es la probabilidad en fracción. Si esta probabilidad la llevamos a porcentaje, esto sería aproximadamente un 16%, ¿no? En todos los casos. ¿Sí o no? Un 16,6, mejor dicho. Gracias, Brian Aravire. Lo vamos a corregir. Específicamente es un 16,6% la probabilidad de que salga un 1 al lanzar un dado, o que salga un 2, o que salga un 3, o que salga un 4, o un 5, o un 6. La misma pregunta que le hice hace 3 minutos. ¿Cómo son las probabilidades entre ellas? Entre sí. Muy bien, ¿Iguales? Igual. muy bien, Brian. Son iguales. Este tipo de probabilidad no la vamos a ver nosotros, pero sí nos sirve para introducirnos a lo que queremos ver. Porque en estos casos las probabilidades son iguales y por decirlo de alguna forma, la materia que lo rige ella se llama el teorema de Laplace, que se ve en, si no me equivoco, primero medio. En primero medio y algo en segundo. Todos los casos de que vimos acá en moneda y dado, las probabilidades son iguales. Pero la pregunta del millón, ¿qué ocurre cuando las probabilidades no son iguales? ¿Cómo podemos estimar la probabilidad de que ocurra algo o una situación en particular si las probabilidades no son iguales? Y justamente hacia allá vamos, porque las probabilidades que veremos ahora no son iguales como acá en el dado o como acá en la moneda. Así que ahora vamos a tomar otro camino en cuanto a probabilidades y esto se llama probabilidad condicional. Y el nombre lo define bastante bien porque estamos hablando de probabilidades, pero a la vez hay condiciones para que esa probabilidad ocurra. Vamos a ver ahora lo que es probabilidad condicionada y esta materia se encuentra entre las páginas 20 y 23 del texto del estudiante.
Yo ocupé otros ejemplos, no ocupé el mismo ejemplo del libro, así que colóquenme bastante atención en lo que voy a hablar. Si les pregunto y quieren participar, bacán. También, si algo no entienden, me preguntan, ¿ya? Vamos a leer lo que es concepto de probabilidad condicional. Dice, dos sucesos, cuando hablamos de sucesos, es, por ejemplo, un suceso es determinar el caro sello, es un suceso. La probabilidad de que salga cara o que salga sello, eso es un suceso. Otro suceso puede ser la probabilidad de que al lanzar un dado aparezca un 6. Al lanzar un dado, como dijimos recién, la probabilidad de eso es un 16,6% o 1 de 6 en fracción. A lo que nosotros le calculamos la probabilidad, a eso se llama suceso, para que sepan el concepto. Pero ahora la probabilidad condicionada, siempre deben haber dos sucesos, siempre son dos, o sea, son dos situaciones y con dos probabilidades distintas. Entonces, vamos a definir ahora que son dos sucesos, no uno, como el lanzamiento de la moneda o el lanzamiento del dado, son dependientes, o sea, uno depende del otro. Dos sucesos son dependientes, o sea, uno depende del otro, cuando la ocurrencia de uno influye en la ocurrencia del otro. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, no sé, por decir de alguna manera? A lo que me refiero con ocurrencia uno influye en la ocurrencia del otro. ¿Qué pasa si ustedes despiertan tarde en la mañana? No sé, ustedes van al colegio y son las 8:30 de la mañana, despiertan a las 8:30 de la mañana. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Qué pasa si ustedes entran a las 8 pero despiertan a las 8:30? ¿Qué pasa con su llegada al colegio? Llega tarde. Va a llegar tarde, ¿cierto? Van a llegar tarde, como la mayoría de ustedes. No, ha sido una broma, es una broma. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué llegó tarde esa persona, ese alumno? ¿Por qué llegó tarde? ¿Por, Porque se quedó dormido. porque se quedó dormido. A eso se refiere con cuando la ocurrencia de uno influye en la ocurrencia del otro. Es decir, cuando la ocurrencia de uno, el alumno se quedó dormido, influye en la ocurrencia del otro, el alumno llegó atrasado al colegio. Entonces, aquí ya hay una dependencia en que si despierto tarde, voy a llegar atrasado al colegio. ¿Se entiende un poco mejor cuando dice esto? Ocurrencia de uno influye en la ocurrencia del otro. Sí, Otro ejemplo es, entre más estudio, mayor es la probabilidad de obtener mejor nota. Pregunta, ¿de qué depende de que tenga mejor nota? ¿De qué depende que yo tenga mejor nota? del estudio. De que ya haya estudiado más o no. ¿Sí o no? A eso se refiere con cuando la ocurrencia de uno influye en la ocurrencia del otro. Como dice Robert, es como una causa-efecto. Algo muy parecido estamos tratando acá en la probabilidad condicional. Bastante parecido. ¿Se entiende hasta el momento hacia dónde vamos, muchachos? A lo que se refiere con condicionada. A eso se refiere con condicionada. Cuando si pasa algo, va a influir en otra situación. Seguimos. En este sentido, el primer suceso entrega información adicional que influye en el segundo suceso.
Estudiaremos cómo calcular la probabilidad de que un suceso ocurra, dado que sabemos que el otro sucede. Vamos a analizar el siguiente ejemplo, y este ejemplo lo vamos a desmenuzar bastante. Esta es la probabilidad total, eso lo veremos la próxima semana. Y este es el ejemplo base que quiero que entiendan, porque creo que es son 2 ejemplos. Pero este ejemplo es como más fácil de entender. Dice, en un curso hay 35 alumnos, iba a poner tercera media de electricidad, pero no hay tantos alumnos rubios en el curso. Lamentablemente, si no hubiera puesto tercera electricidad. De que hay alumnos rubios, habían o no. O hubieron, si es que mal no me recuerdo. En un curso hay 35 alumnos y alumnas, de los cuales de esos 35, 20 son hombres y 5 son mujeres. De esos 20 hombres, de esos 20 hombres, me equivoqué en lo que dije. Espera un poquito, muchachos. Está entrando un alumno. Ahora sí. Hay 35 alumnos y 20 son hombres. Por lo tanto, si son 20 hombres, ¿cuántas mujeres hay? 15. 15, ¿cierto? Donde de esos 20 hombres, de esa cantidad, 5 mujeres y 8 hombres tienen el pelo rubio y el resto tiene el pelo castaño. O sea, me dicen que primero hay 20 hombres. Entonces, por cálculo, yo deduzco que hay 15 mujeres, ¿cierto? Pero me dicen que hay 5 mujeres y 8 hombres son de pelo rubio y el resto tiene pelo castaño. Entonces, si me dicen que de los 20 hombres, 8 son rubios, ¿cuántos pelos castaños hay? Por deducción. 12. 12. Si me dicen acá que 5 mujeres tienen el pelo rubio de las 15, ¿cuántas tienen el pelo castaño? 10. 10. Les presento el famoso diagrama del árbol, que para este tipo de ejercicios lo van a tener que hacer, muchachos, porque les facilita mucho los cálculos. El calcular usando diagramas de árbol. Entonces, ¿cómo construimos ese diagrama? Primero nos dice que el total de alumnos son 35. Primero nos dicen que hay 20 hombres. Y segundo, que hay 15 mujeres, ¿cierto? Después de los hombres y de las mujeres, nos dicen cuántos de esos hombres y cuántas de esas mujeres tienen pelo rubio y tienen pelo castaño. Entonces, por lo tanto, primer suceso definido acá sería la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres, ¿cierto? Ese sería como el primer suceso. Cantidad de hombres o porcentaje de hombres, que después lo podemos calcular. Porcentaje de hombres o cantidad de hombres y cantidad de mujeres. Y este de abajo es el segundo suceso, que sería el pelo que tienen los hombres y las mujeres. O lo tienen rubios o lo tienen castaños. Ese es el segundo suceso. Primer suceso, hombres-mujeres, el sexo. Y el segundo suceso, el tipo de pelo que tienen. O rubios o castaños. Hasta el momento, muchachos, ¿se va entendiendo? Sí. Como dice acá, a diferencia de los casos de probabilidad anteriores, por ejemplo, en los ejemplos que les di de ¿cómo que se llama? De la moneda o del dado,
aquí ocurren dos sucesos distintos. Un suceso es el sexo, hombre o mujer. El otro suceso es el tipo de pelo que tienen, o rubios o castaños. Esos son los dos sucesos distintos. Pero uno depende del otro. Es decir, la cantidad de rubios o la cantidad de pelos castaños depende si es hombre o si es mujer. ¿Por qué digo que depende? Porque hay 12 castaños hombres, hay 10 castañas mujeres. ¿Es la misma cantidad o no de hombres y de mujeres castañas? ¿Es la misma cantidad o no? Como dice Brian, no es la misma cantidad. Por lo tanto, ¿a qué nos referimos con depende uno del otro? En que hay 12 castaños, pero depende que sean hombres. Hay 10 castañas, pero depende que sea mujer. Primero definimos el sexo y depende del sexo, sabemos cuántos rubios o cuántos castaños hay. Voy a continuar leyendo. Pero uno depende del otro. Es decir, si es rubio o castaño, depende si es hombre o mujer. Según el diagrama o según el diagrama del árbol que tenemos acá, el número de personas que tiene el pelo rubio y además son hombres, ojo ahí con el separador y son hombres, porque eso va a cobrar de importancia más adelante, y son hombres, son 8, o sea, son rubios y además son hombres. Y como debemos restringir nuestro espacio muestral solo a hombres, entonces debemos que la probabilidad pedida será. Entonces, ahora nos preguntan calcular probabilidades y nos dicen la probabilidad de que sea rubio, pero sabiendo que es hombre. Y ahora, ojo con lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque el lenguaje los puede o ayudar o perjudicar para este tipo de ejercicios. ¿Qué estoy diciendo aquí yo? Primero estoy diciendo que era calcular la probabilidad de la persona rubia. Pero pregunta, ¿qué sé yo de esta persona rubia en la probabilidad? ¿Qué sé yo de esa persona rubia? ¿Es hombre? Yo ya sé que es hombre, como dijo Brian. Entonces, si me preguntan la probabilidad de que sea rubia y es hombre, ¿cuántos rubios hay? 8. 8. ¿De cuántos en total? De 20. De 20. ¿Por qué de 20? Porque yo ya sé que es hombre. Por eso que el total es 20. Pero ¿qué pasaría si solamente me preguntaran la probabilidad de que sea rubio? ¿Cuál sería la probabilidad? También sería 8. ¿O no? ¿O sería más? Muchachos, serían 8. ¿Es más? Es más, porque ¿qué le tengo que sumar acá? ¿El 5 de las El mujeres? 5, ¿cierto? El 5 de las mujeres. Bien. ¿Y cuánto sería el total de personas? 35. De 30 y de 35. Muy bien. ¿Se van empezando de a poco a entender el lenguaje de la pregunta? Porque aquí yo ya sé que es hombre. Si es hombre, yo ya sé que es hombre. El total es 20. Pero acá como me preguntan solamente rubio, no me dicen si es hombre o mujer, es 8 más 5 de 30 y de 35. ¿Hasta el momento se va entendiendo la materia, muchachos? Sí. Entonces decimos que son 8 de 20, esto lo traspasamos a porcentaje, ¿sí?
lo traspasan a porcentaje, lo multiplican por 100%, y eso me da un 40%. Es decir, la probabilidad de que al elegir una persona sea rubia, pero si ya sabemos que es hombre, es 8 de 20 o un 40%. Pero esto nosotros lo podemos interpretar de otra forma, y esta es la forma en que nosotros vamos a ver en probabilidad condicional. Y aquí empieza la materia en serio. Esto se puede entender como se interpreta que el segundo suceso si es rubio y el primero si es hombre. Es decir, la probabilidad de que si es hombre, y aquí viene la diferencia, esta diferencia, muchachos, que le estoy marcando es fundamental en los cálculos, el lenguaje. Porque en un caso me dicen la probabilidad de que sea rubio, yo ya sé sabiendo que es hombre. Pero acá arriba me preguntan que esa persona es rubia y además es hombre. Pregunta, ¿alguien puede interpretar esa diferencia? Voy a achicar un poco el... lo achiqué mucho. ¿Alguien quizás puede alguien interpretar esa diferencia? Porque esta diferencia es fundamental para la materia. Que te digan si es hombre o sabiendo que es hombre, y en el otro te digan y es hombre. ¿A quién se le puede ocurrir la gran diferencia? ¿A nadie se le ocurre? Es lo del 8 más 5 otra vez. Sí, por ahí va. Un poco parecido. La gran diferencia, muchachos, es que esto de acá, lo voy a separar en eso y en eso que está ahí. Cuando me dicen el lenguaje, la probabilidad de rubio si es hombre, yo ya sé que esa persona es hombre. Yo ya sé que esa probabilidad cuando me dice la probabilidad de que esa persona es rubio, si es hombre, o sabiendo que es hombre, ¿cuántos rubios hay? Hombres rubios. 8. 8. Pero si yo ya sé que es hombre, ¿cuántos hombres totales hay? 20. 20. Bien. 8 de 20. Ya no es 35, sino es 20. Porque yo ya sé que es hombre. Pero cuando te lo preguntan y es hombre, es igual a 8, también es 8, pero es un hombre rubio. Pregunta, ¿cuántos hombres rubios hay? Solo 8. 8 sobre 8. Solo 8. Pero el total, ¿cuánto es el total acá? 13. Ya no es 20. Es 35, como dijo Brian. Porque a mí no me están especificando sabiendo que es hombre. Solamente me preguntan si es un hombre rubio. Y el hombre rubio es 8. Pero el total es el total de personas, que es 30 y 35. ¿A alguien entiende o a alguien le cuesta esta notación? Porque es fundamental para la materia lo que estoy explicando ahora. La diferencia de si es o y. No sé si alguien no ha entendido, por favor que me lo diga ahora o que calle para siempre. Yo pensé que era 13 porque estaba en si era rubio y solo hay 13 rubios.
y que usted, sea hombre era 8. lo que pasa es que tú no puedes mezclar que sea 13 porque tú estarías mezclando con las mujeres. Y en este caso, te piden por el total, por 35. Porque a ti te dicen la probabilidad de que sea rubio y hombre, o sea, un hombre rubio, que es 8. Pero el espacio muestral, el total de personas, es 35. En cambio, acá a la izquierda, a mí me especifican que esa persona es hombre, porque sabiendo que es hombre, si es hombre, el espacio muestral te lo limitan. No te lo limitan ya a solo los hombres, porque te dicen si es hombre o sabiendo que es hombre. No sé si se entendió un poco mejor la diferencia entre uno y el otro. Sí se entendió, solo que yo entendía que abajo se limitaba solo a los rubios. No, se limita al total, al espacio muestral total, que es 35. Cuando aparezca un I, se limita el espacio muestral total, que es, en este caso es 35. Entonces ahora, como ya está un poco mejor clara la diferencia, la notación que vamos a tener ahora es la siguiente. Y con esto termino la primera parte de la clase. Dice, ahora, la probabilidad de que esa persona es rubia, sabiendo que es hombre o si es hombre, es la probabilidad de que sea rubio y hombre dividido por la probabilidad que sea hombre. Y aquí les quiero enseñar algo, porque en realidad la estructura de la fórmula es así. ¿Por qué dice acá solamente hombres y no rubio o castaño? ¿Por qué dice aquí hombres? Coloquen atención y con esto voy a terminar este ejemplo y la primera parte de la clase. Cuando dice rubio y hombre, tienen que tomar ustedes la segunda probabilidad, que en este caso es hombre, y eso va al denominador, la probabilidad de que sea hombre. Porque si me preguntaran al revés, la probabilidad de que sea hombre, sabiendo que es rubio, ¿qué iría acá abajo? ¿Iría hombre o iría rubio acá abajo? Rubio. Rubio. ¿Por qué? Porque es el segundo de la pregunta. Y siempre eso va abajo en el denominador. ¿Se entendió esa explicación? Ese es porque es la estructura de la fórmula, es así. Ya lo vamos a calcular nuevamente. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos esto? La probabilidad de que al elegir una persona sea rubia sabiendo que es hombre. Esto es, la probabilidad de que sea rubio y hombre, que es 8 de 35, dividido por la probabilidad de que sea hombre. Pregunta, si me voy acá al esquema arriba, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? ¿Cuántos hombres hay en total? Hay 20. 20. ¿De cuántas personas totales? 35. De 30 y de 35. Muy bien. Esa es la probabilidad de que sea hombre. Entonces, esto, ¿cómo se resuelve? Recuerden acá, lo voy a ir aquí, que es 8 de 35 y por regla de división de fracciones, ¿qué pasaba cuando había una división? Esta división se transforma en multiplicación, ¿o no? ¿Y qué pasa con la fracción de abajo? Muchachos, ¿qué pasa con la fracción de abajo? Esto lo van a usar bastante seguido, esto es matemática de primero medio. La fracción se invierte. Arriba queda 35 y abajo queda 20.
transformé una división. Esta división que está ahí, la transformé en multiplicación, y esta fracción que está acá abajo se invierte. El 35 arriba y el 20 abajo. Y aquí se elimina el 35 y les queda 8 dividido 20. Entonces, la probabilidad de que al elegir una persona, esa persona sea rubia, pero sabiendo que es hombre, es 8 de 20. De ahora en adelante vamos a aplicar este formato y prefiero aplicarlo como ejercicio porque creo que se entiende mejor que como fórmula. Si yo le hubiera pasado la fórmula directamente, lo más probable es que no me hubieran entendido. Pero aplicándolo es así. Vamos a ir al segundo ejemplo. Profe, ¿y ese resultado se puede simplificar? Si usted quiere, sí, pero tampoco es necesario. Si usted lo deja expresado como 8 de 20, pero si es necesario, lo puede dejar como 4 de 10. O como 2 de 5. ¿Ya? También se puede. Este ejercicio es un poquito más largo y quiero que me coloquen harta atención porque en vez de expresármelo como diagrama de árbol, me lo expresan como tabla. Coloquen atención. Dice ejemplo 2. La siguiente tabla muestra los resultados de 4 grupos de personas que fueron a rendir el examen práctico para obtener la licencia de conducir clase B. Es decir, fueron 4 cursos. En una línea están los aprobados y en otra línea están los reprobados. Entonces me hace las siguientes preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que haya aprobado sabiendo que, ojo con eso, sabiendo que es del grupo 3? Letra B. ¿Cuál es la probabilidad de que sea del grupo 1 si la persona escogida reprobó el examen? O sea, esa persona, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona sea del grupo 1? Pero ¿qué sabemos de esa persona? En la pregunta B, ¿qué sabemos? ¿Reprobó? Que reprobó, porque afirman que reprobó. Letra C, ¿cuál es la probabilidad de que la persona escogida haya reprobado el examen? ¿Qué sabemos de esa persona nuevamente? Que esa persona, si rindió la ¿Es del prueba con el grupo grupo 1? 1, ahí sí. El examen, si rindió la prueba con el grupo 1, ¿qué sabemos de esa persona? En la ¿Que está en el pregunta, grupo 1? ¿que está en el grupo? Que está en el grupo 1. Muy bien. Entonces nosotros tenemos en las preguntas varias certezas. Primero, en la pregunta A, sabemos que es del grupo 3. En la pregunta B, sabemos que reprobó el examen. Que en la tercera pregunta, sabemos que es del grupo 1. Entonces, como dice acá, en este caso, en la pregunta A, nos están preguntando la probabilidad de que esa persona haya aprobado el examen con la condición de que pertenece al grupo 3. Por lo tanto, estamos al frente de una probabilidad condicional. Sabemos que aprobó, o sea, vamos a calcular que la persona aprobó, pero ya sabemos que es del grupo 3. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Y me voy a ir directamente a la fórmula. ¿Se acuerdan cuando les decía acá arriba, rubio, si es hombre o sabemos que es hombre? ¿Se acuerdan de eso, no? Del ejercicio anterior. Muchachos, ¿se acuerdan, no? Del ejercicio. Sí. Ya. Ahora cuando esta condicionalidad
se simboliza con una flecha, con un slash, el mismo que ponen en la página de internet, con una diagonal. Entonces, por ejemplo, si nos dijeran la probabilidad de que sea rubio, sabiendo que slash es hombre. Así se denota ahora. R de rubio, slash, sabiendo que es hombre. Entonces, si esto lo hubiéramos escrito de esa forma, sería probabilidad de que sea rubio, sabiendo que es hombre, es igual. La probabilidad de que sea rubio, y ojo, aquí viene otro símbolo que vamos a usar harto, que es la U invertida. ¿Alguien se acuerda qué significaba eso? La U invertida. ¿Nadie se acuerda? Ya. No. Eso significa I. I. Entonces te dicen, la probabilidad de que sea rubio, sabiendo que es hombre, es lo mismo que la probabilidad de que sea rubio y además es hombre dividido por la probabilidad de cuánto, ¿qué dije recién en la explicación? ¿Qué tenía que colocar acá? La probabilidad Hombre. de que sea hombre. Porque les dije recién, el segundo componente de la pregunta va acá en el denominador. Calcular la probabilidad de que sea hombre. Entonces, para el ejercicio que vamos a plantear ahora, se hace exactamente lo mismo. Entonces acá, me preguntan por la probabilidad, y lo voy a anotar acá, la probabilidad de que haya aprobado el examen, slash, pero ¿qué sabemos de esa persona? ¿Qué sabemos de la persona sabiendo que es? Es del grupo 3. Que del grupo 3. Esto es la probabilidad de que la persona haya aprobado y sea del grupo 3 dividido por la probabilidad de Grupo 3. que sea del grupo 3. Muy bien. Entonces, ¿cómo escribimos esto? Vamos a consultar la tabla que está acá. Ah, perdón, está arriba. Entonces, ¿cuál es la probabilidad o cuántas personas son aprobados y además son del grupo 3, según la tabla que está ahí? 46. 40 y 46, muy bien. 46. ¿De cuántos en total? Hay que sumar todo el total. ¿Cuánto es el total de esto? ¿Alguien que haga la suma? 58. De todo. 58. No, de 58. todo. Ah. ¿Cuánto? De todos los 8 números que aparecen ahí. De los 8 números. Hasta con calculadora. 176. ¿Seguro 176? 40, 4, 8, 130, 141, 200. 51, 53. No, parece que es menos de 200. Va a ver. 4, 8, 11, 160, 171, 81, 83, 93, 200. Sí, es 200. Entonces recuerden que la probabilidad cuando es del grupo A y
además el del grupo 3, recuerden que el espacio muestral es el total, dividido. ¿Cuántas personas son del grupo 3? Solo del grupo 3. 58. 58, muy bien. ¿De cuántas en total de todo? De 200. 200. De 200. Entonces, esto es lo mismo que 46 de 200 por, de división paso por, ¿qué coloco acá arriba, acá ahora? El denominador. ¿Qué pasa cuando se envía? 200. 200, muy bien. ¿Dividido cuánto? 58. Dividido 58. Entonces, como ustedes saben, en algún momento van a llegar que el 200 se elimina y me queda 46 de 50 y 58. Profe, ¿y ese resultado se puede simplificar como dijo Brian o no? Por supuesto. Lo pueden simplificar sin ningún problema. Pero incluso si lo dejan así, igual estaría bien. ¿Ah? Yo no me hago problema con que lo simplifiquen. No, no me... No me... No es necesario que lo simplifiquen. Por al menos de mi punto de vista. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La probabilidad de que al elegir una persona, esa persona haya aprobado el examen, pero sabiendo que del grupo 3 es 46 de 50 y 46 de 58. Entonces, si esto lo simplifican, esto es 23 de 29 por si lo quieren ustedes simplificar. ¿Se entendió el ejemplo, muchachos? Sí, profe. Vamos a hacer las letras B y C porque son exactamente iguales los tres. Solamente que preguntan cosas distintas. Letra B. Vamos a ir a la letra B. Me preguntan en la letra B la probabilidad de que esa persona sea del grupo 1, pero sabiendo que esa persona reprobó el examen. O sea, si nosotros lo volvemos a escribir, la probabilidad de que esa persona sea del grupo 1, pero sabiendo que esa persona reprobó el examen. Esto se escribe como la probabilidad de que esa persona sea del grupo 1 y además, y haya reprobado, dividido por la probabilidad de que, ¿qué coloco acá abajo? Reprobado. De que haya, muy bien Brian, reprobado. Muy bien. Ahora respondemos eso o no. Vamos a la tabla. Esto es, ¿cuántas personas en la tabla son del grupo 1 pero reprobaron? 5. 5. ¿De cuántas en total? De 45. No, pero recuerden, el total de todo. Ah, de 200. 200, muy bien. Siempre aquí es el total de todo. Dividido, ¿cuántas personas solamente reprobaron el examen? Independiente. 29. ¿Cuánto? 29. 12, 22, 29. Muy bien, Brian. 29. ¿De cuántas en total? 200. De 200. Entonces, esto si lo volvemos a escribir, 5 de 29, perdón, de 200, multiplicado por, ¿qué coloca aquí, muchachos, ahora? 200. 200 sobre 29. 200 sobre 29, muy bien. Entonces, esto finalmente, ustedes saben que el 200 se va y me queda finalmente 5 de 29. Es decir,
al escoger una persona, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona sea del grupo 1, pero sabiendo que esa persona reprobó el examen? Eso es 5 de 20, 5 de 29. ¿Se va entendiendo, muchachos? Sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Letra B, 5 de 29. Y ahí está. Entonces, ahora vamos a hacer la letra C, que nos preguntan exactamente lo mismo. Y después de todo este ejercicio les voy a presentar la formulita que rige esto. Vamos a ir y leer nuevamente la letra C. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona haya reprobado? Pero ¿qué sabemos de esa persona? Es del grupo 1. Que la rindió con el grupo 1. Por lo tanto, esto lo escribimos como la probabilidad de que esa persona haya reprobado y sea del grupo 1 dividido por la probabilidad de que Grupo 1. sea del grupo 1. Entonces vamos a ir nuevamente a la tabla. Pregunta nuevamente. ¿Cuántas personas son del grupo 1 y además reprobaron? 5. 5. ¿De cuánto? 200. De 200. Segunda pregunta. ¿Cuántas personas son del grupo 1? 45. 45. ¿De cuánto? 200. De 200. Entonces esto lo volvemos a escribir como 5 de 200 multiplicado por 200 dividido 45. Ustedes saben que el 200 se va y simplemente queda 5 de 45. No sé si se han dado cuenta de algo, muchachos. Lean bien la pregunta B y lean bien la pregunta C. Léanla en forma bien comprensiva. Léanla bien, muchachos. Y es lo mismo. ¿Es lo mismo? El resultado de la B, ¿no? Ojo con lo que dicen. Porque la pregunta B, ¿qué sabemos nosotros de esa persona? Que reprobó el examen. Que reprobó. Bien. Y en la pregunta C, ¿qué sabemos de esa persona? Que es del grupo 1. Que es del grupo 1. En la pregunta B, y lo voy a escribir con lápiz rojo oscuro, me están preguntando que esa persona es del grupo 1, pero yo sé que reprobó. ¿Cuánto me había dado eso en la pregunta B? Ya ni me acuerdo. Creo que era 5 de 29, ¿no? En la B. 5 de 29. Sí. Esto me da como resultado 5 de 29. Pero ahora es al revés. Me están preguntando que esa persona reprobó el examen, pero nosotros sabemos que es del grupo 1. Pregunta, ¿qué resultado me dio a mí? ¿Qué resultado me dio a mí? 5 de 45. 5 de 45. Pregunta, muchachos, ¿es lo mismo
que me pregunten. Que me pregunten la probabilidad de que esa persona es del grupo 1 sabiendo que reprobó, o que me pregunten la probabilidad de que reprobó sabiendo que es del grupo 1, ¿es lo mismo o no es lo mismo según los resultados que obtuvimos? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Y como dijo Brian, no es lo mismo. Por lo tanto, tengan cuidado con cómo le preguntan, muchachos. Porque la condicionalidad es distinta. La condición aquí, en el lado izquierdo, es que reprobó. La condición acá es que es del grupo 1. No es lo mismo la forma en que preguntan. Especialmente este tipo de preguntas te las pueden hacer especialmente con tablas, como la que estamos acá. Y ahí eso, comprobamos eso. Cuando ustedes vean la guía, lo que está en azul es lo que comprobamos ahora. ¿Se va entendiendo la materia, muchachos? Sí. ¿Sí? ¿Se ve difícil? No. Me gustaría que ustedes vieran de nuevo esta clase después, en unos 2 días más, para reforzar lo que han aprendido, porque yo pensé que le iba a costar más, porque cuando pasé esta materia tercero de pólvora les costó mucho entender, pero creo que a ustedes se les está haciendo un poquito más sencilla. Entonces, cuando terminamos este ejercicio, ¿qué comprobamos nosotros? Y ahí está también el desarrollo, lo mismo que hicimos nosotros acá. Con el ítem 2 y 3, o sea, los ejercicios que hicimos, podemos darnos cuenta que la probabilidad de A, dado que ocurrió B, no es lo mismo que la probabilidad de que, dado que ocurrió A, tal como lo que vimos recién. Tal como lo que vimos recién. Y ahí nuevamente se los muestro. En el primero, en la letra B, nos dio 5 de 29 y en el segundo nos dio 5 de 40 y de 45. Y les presento la famosa probabilidad condicional que para muchos estudiantes que dan PSU les da miles de dolores de cabeza. Hasta el momento, muchachos, ¿hay dudas? ¿Dudas? Más adelante se va a complicar más. O va a ser siempre lo mismo. No, yo creo que un poquito más, pero no es tanto. No es tanto. Quizás la próxima semana sea un poquito más complicado, pero también depende de mucho según cuánto hayan estudiado esta materia, porque la próxima semana me gustaría que esta ya lo tuvieran más o menos aprendido. Entonces ahora vamos a explicar, ahora con fórmula, la probabilidad condicionada tal como lo vimos en los ejercicios. Dice, la probabilidad condicionada es lo mismo que decir probabilidad de B, del suceso B, slash, sabiendo que ocurrió A, o que sabemos A. Es la probabilidad de que ocurra un suceso B, dado que ocurrió otro A, tal como lo vimos en el ejemplo arriba. De que la persona haya aprobado, pero ¿qué sabemos de la persona que es del grupo 3? Que esa persona, la probabilidad de que sea del grupo 1, pero sabemos que la persona reprobó. La probabilidad de que haya reprobado, pero sabemos que es del grupo 1. A eso se refiere con lo que está acá abajo. Es exactamente lo mismo. Esto se calcula como probabilidad de B, sabiendo que ocurrió A, es lo mismo que la probabilidad de A y B dividido por la probabilidad de A. Por eso les decía hace un rato,
de que acá en el denominador siempre es la probabilidad del segundo, o sea, del que ya conocemos, cuando les dije hace un rato. Pregunta, con los ejemplos que les di, ¿es más fácil entender esta formulita? Con los dos ejemplos que les di, ¿es más fácil entender esa expresión? Sí. ¿Sí? Porque esto es exactamente lo mismo de lo que vimos en los ejemplos. Exactamente lo mismo. Entonces ustedes, bueno, ya se lo voy a dejar a ustedes para que esto lo lean. Y esta cosita que está aquí, lo vamos a estudiar un poco mejor la próxima clase. Porque la probabilidad total tiene que ver un poco con eso. Pero quiero que esto que está acá, ustedes lo estudien bien para la próxima clase. Porque en rigor es lo mismo que vimos en esta clase. Pero para la probabilidad total hay unas pequeñas diferencias. Pero si dominan esto, ningún problema. Así que estudien bien estas formulitas, especialmente la parte café, perdón, la parte azul, el rectángulo azul, estudien eso, que es como lo que más me interesa. Porque miren, acá. Si ustedes ven esto acá, las fórmulas son parecidas o no. ¿Son parecidas? Solo que invertido, ¿no? Solo que está invertido. Muy bien. Esto, por ejemplo, para estas dos fórmulas, para el caso de tablas, como la que vimos acá, ningún problema. No tenemos ningún problema. Esto se complica, esto que está acá, y ya lo veremos un poco más en la próxima clase, se complica esto un poco más cuando nos salen diagramas de árbol. Ahí se complica un poco más. Y eso lo voy a explicar ya con la probabilidad total. Con la probabilidad total. Profe, con lo de la clase de hoy, ¿podemos ir avanzando unas guías o no? Por supuesto que sí. Pueden avanzar harto. Y pregúntenme harto. ¿Eh? A veces he visto que están un poquito pobres de preguntas de ustedes. Y voy a hacer el último ejercicio antes de terminar porque me interesa esto. La letra I en rojo. Me interesa diferenciarlo. Dice, bueno, este ejercicio también es parte de la parte A del azar y es hombre. Pero me voy a centrar en este ejercicio. Dice, es cortito, ¿eh? Dice, un curso está compuesto por 30 hombres, de los cuales 10 utilizan frenillos y aparte hay 20 mujeres, de las cuales, de esas mujeres, 6 no usan. Si se selecciona una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona sea mujer y, cuidado con el y use frenillos? Entonces, miren lo que tenemos acá. Primero vamos a desglosar el diagrama y para hacer el diagrama del árbol. El diagrama de árbol ayuda muchísimo. Primero sabemos que hay 30 hombres y además sabemos que hay 20 mujeres, ¿sí o no? 50 alumnos. 50 alumnos. Entonces, el total, sabemos, como dijo Brian, es 50. Entonces, de acá, o mejor dicho, de aquí, podemos deducir la probabilidad, cambiar el color, la probabilidad de hombres, ¿sí o no? 30 de 50, y de acá podemos deducir la cantidad, la probabilidad de mujeres, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué más nos dice el enunciado? Nos dice que de los 30 hombres, 10 usan frenillos. Por ende,
¿cuántos hombres no usan frenillos? 20. 20. Y ahí está. De las 20 mujeres, 6 no usan frenillos. Ahí está, en círculo. Por lo tanto, ¿cuántas mujeres usan frenillos de las mujeres? 14. 14. Y ahí tenemos construido nuestro diagrama de árbol. Entonces, este 10, y quiero que coloquen harta atención, es la probabilidad condicional de frenillos sabiendo que es hombre. Acá, el 20, probabilidad de que no use frenillos sabiendo que es mujer. Ese es la probabilidad, 14 de 20 digo yo, como lo hicimos delante, de que use frenillos sabiendo que es mujer, y el último la probabilidad de que no use frenillos sabiendo que es mujer. La pregunta del millón es, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer y use frenillos? ¿A qué se refiere con y use frenillos? Se refiere a que nos están preguntando esto. Probabilidad de que sea mujer y use frenillos. ¿Sí o no? Eso nos están preguntando. ¿Se va entendiendo hasta el momento? Sí. Y esta explicación, muchachos, es la que iba a ser la próxima clase, pero la voy a hacer ahora. De todas maneras, la voy a hacer la próxima semana. Voy a borrar todo lo que está ahí porque necesito un poco de espacio. En realidad, y me quedan 6 minutos apenas. Voy a borrar eso que está ahí. Y a nosotros nos podríamos tomar la fórmula de la siguiente manera. De dos formas. Ojo, lo voy a borrar todo. Podríamos tomar de dos formas la fórmula. Probabilidad de que sea hombre, perdón, de que sea mujer, sabiendo que usa frenillos, o la probabilidad de que usa frenillos sabiendo que es mujer. Pregunta. Antes de la pregunta. Esto de arriba lo puede escribir como la probabilidad de que sea mujer y use frenillos dividido por ¿cuánto sería acá? Por la probabilidad de que Frenillo. use frenillos. Acá abajo sería la probabilidad también de que sea mujer y use frenillos, que es la pregunta que nos están haciendo, dividido por la probabilidad de que Mujeres. de que sea mujer. Pregunta Profe. del millón, y aquí quiero que sean ultra observadores. Profe, Dígame. en la segunda fórmula puso la misma, M, I, F, igual que arriba. La Sí, otra fórmula. es que es así la fórmula. ¿Está bien? ¿Seguro? Sí, estoy seguro. Bueno, Es lo mismo. Se diferencian acá abajo, Milton, en el denominador. Uno es frenillo y otro es mujer. bueno, sí. Pregunta del millón. ¿Cuál de las dos fórmulas nos sirve para este ejercicio? ¿La de arriba o la de abajo? Y quiero que me den algo bien concreto como respuesta, porque las dos no nos sirven. Observen bien los datos que tienen. Observen bien. ¿Cuál nos sirve? ¿La de arriba o la de abajo? Porque en rigor lo que nos están preguntando es eso. Y están ambas fórmulas. La probabilidad de que sea mujer y use frenillos. Están ambas fórmulas. Pero las dos no nos sirven.
La No de sirve- abajo, La de abajo. ¿Por qué? Y porque lo calcula entre las mujeres. muy bien. ¿Tú te fijaste en esto, Brian? Disculpa, quizás me estoy adelantando un poco, pero ¿te fijaste en eso? Sí, Eso quería escuchar de uno de ustedes. Te felicito, Brian Salgado. Porque yo tengo la información de la cantidad de personas que usan solo frenillos. Está aquí en el diagrama, ¿no? Del árbol. ¿Está ese dato? La cantidad de personas que solamente usan frenillos. Eso yo no lo tengo. Lo que sí tengo es la probabilidad de que sean mujeres. Y esto sería 20 de sin 50. Y además, ¿cómo puedo saberlo de otra forma? Y con esto termino. Me debo fijar en eso. Pregunta, ¿cuál es la condición segura de aquí? De aquí? ¿Cuál es lo seguro? ¿De las personas que usan frenillos o que si es hombre o mujer? ¿Cuál es la condición segura del ejercicio? ¿Qué sé yo de la persona primero cuando voy de aquí para allá? ¿Qué tengo por seguro yo? mujer y hombre. De que sea hombre o mujer. Es lo que está ahí. Porque esa es la condición segura, lo que viene después del slash. Sabiendo que es mujer. Entonces aquí ya sabemos que es mujer. Por eso que esta formulita, la que está abajo, esta es la que a nosotros nos sirve para resolver esta pregunta. Y toda la información nosotros la tenemos. Muchachos, ¿se entendió este ejemplo? Me gustó mucho este ejemplo, la verdad. ¿Se entendió? Sí. Les recomiendo que vean esta clase una vez más o dos veces, porque la materia de la próxima semana, que vamos a seguir viendo materia, probabilidad total, tiene que ver muchísimo con este último ejemplo. Muchísimo con este último ejemplo. La probabilidad total. La clase la va a subir en 2 días más, ¿o no? Espero hacerlo hasta mañana, incluso mañana, porque tengo algunas pendientes, pero espero hacerlo lo más rápido posible, porque igual el programa es un poquito lento. Diego, en todas las clases que estas están siendo grabadas y se suben al canal de YouTube, un alumno le escribió arriba, matemática, sí, lo voy a escribir de nuevo aquí en el chat, es matemática es sin colegio, es ASECA Simón Bolívar. Matemática Simón Bolívar AH, de alto auspicio. Ahí están todas las clases, incluso esta que la voy a subir, lo más probable es que mañana. Para que vean las clases, muchachos. Pero el